Lo despidieron por cambiar la llanta de una dama sin cobrar. Semanas después descubrió quién era. El sol de agosto caía implacable sobre el asfalto de la avenida Insurgentes en Ciudad de México, cuando Roberto Morales limpió por quinta vez el sudor de su frente con el trapo manchado de grasa que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su overol. A sus 38 años, Roberto era uno de esos mecánicos que parecían tener una conexión casi mágica con los motores, capaz de diagnosticar un problema solo por el sonido que hacía un vehículo al pasar. Sus manos callosas y manchadas de aceite contaban la historia de 2 décadas trabajando en talleres mecánicos, desde que empezó como aprendiz a los 18 años en un pequeño taller de la colonia Narvarte. Aquel martes por la tarde, Roberto terminaba de ajustar los frenos de una camioneta Ford, cuando escuchó la voz áspera de su jefe, don Gilberto, llamándolo desde la oficina del taller. El taller mecánico automotriz Gilberto era un establecimiento de tamaño medio ubicado en la colonia Roma, con 4 fosas de reparación, equipo relativamente moderno y una clientela fiel que apreciaba el trabajo de calidad. Roberto había trabajado ahí durante los últimos 6 años, siendo reconocido como el mejor mecánico del equipo, el que resolvía los casos más complicados que los demás no podían. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto se limpió las manos lo mejor que pudo y caminó hacia la pequeña oficina acristalada donde don Gilberto, un hombre robusto de casi 60 años con bigote canoso y mirada siempre desconfiada, revisaba papeles detrás de su escritorio desordenado. La expresión del hombre no auguraba nada bueno, y Roberto sintió un nudo en el estómago. Llevaba suficiente tiempo trabajando para su jefe como para reconocer cuando venían problemas. «Siéntate, Roberto», dijo don Gilberto sin levantar la vista de los papeles. Su tono era seco, casi hostil. Roberto tomó asiento en la silla de plástico frente al escritorio, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. «¿Pasa algo malo, jefe?» Don Gilberto finalmente levantó la vista, sus ojos pequeños clavándose en Roberto con una mezcla de molestia y decepción fingida. «¿Te acuerdas de hace 3 días, el viernes pasado, cuando te quedaste hasta tarde?» Roberto asintió lentamente. Había sido un día largo. Una clienta había llegado casi a la hora de cierre con una llanta ponchada y aunque el taller técnicamente ya había cerrado, Roberto no había tenido corazón para dejarla varada. Era una mujer de unos 50 y tantos años, elegante, pero con ropa sencilla, que manejaba un sedán Nissan algo viejo pero bien cuidado. Había llegado claramente angustiada, explicando que necesitaba llegar a una cita importante en el sur de la ciudad y que se había ponchado la llanta apenas a unas cuadras del taller. «Sí, jefe, me acuerdo. Una señora con una llanta ponchada. Le cambié la llanta de refacción y revisé las otras porque noté que estaban un poco desgastadas en forma irregular, señal de desalineación. Le recomendé que hiciera una alineación y balanceo pronto». «¿Y cuánto le cobraste?», preguntó don Gilberto, entrecerrando los ojos. Roberto sintió que el nudo en su estómago se apretaba más. «No le cobré nada, jefe. Fue un trabajo de 15 minutos. Solo cambiar una llanta. La señora venía muy apurada y angustiada, y yo ya estaba aquí de todas formas, terminando lo de la camioneta de don Arturo». El rostro de don Gilberto se puso rojo. «Exactamente ese es tu problema, Roberto. Siempre queriendo hacerte el héroe, el buen samaritano. ¿Y sabes qué? Esa señora era cliente del licenciado Montes, nuestro cliente más importante. Él me llamó ayer furioso porque dice que la hiciste sentir como una limosnera,
que la trataste con condescendencia al no cobrarle. Roberto se quedó helado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué? Pero jefe, yo solo quise ayudarla. Ni siquiera sabía que conocía al licenciado Montes. Ella no mencionó nada de eso. No me importa tus intenciones, gritó don Gilberto, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El licenciado Montes es responsable de casi el 20% de nuestro negocio. Trae todos los carros de su empresa de mensajería, más sus vehículos personales y los de su familia. Y ahora está considerando irse a otro taller porque dice que aquí no respetamos a sus conocidos. Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Intentó razonar con su jefe, explicándole que había actuado de buena fe, que jamás habría imaginado que un simple gesto de amabilidad pudiera malinterpretarse de esa manera. Pero don Gilberto no quería escuchar razones. Estaba más preocupado por mantener contento a su cliente principal que por entender la perspectiva de su mejor mecánico. Ya tomé mi decisión, Roberto. Estás despedido. Tienes hasta mañana para recoger tus herramientas personales. Te pagaré lo que te debo de la quincena, pero no puedo arriesgar mi negocio por tus actos de caridad. Roberto salió de la oficina aturdido, sintiéndose como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sus compañeros mecánicos lo miraban con una mezcla de lástima y alivio de que no les hubiera tocado a ellos. Nadie dijo nada. En el mundo de los talleres mecánicos, la lealtad al jefe siempre superaba la solidaridad entre compañeros, especialmente cuando los trabajos escaseaban. Esa noche, Roberto llegó a su pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores, que compartía con su esposa Lupita y sus 2 hijos, Daniela de 9 años y Carlitos de 6. El departamento era modesto, en un edificio viejo de 4 pisos, sin elevador, pero Roberto y Lupita lo habían convertido en un hogar cálido y acogedor. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños y fotografías familiares, y siempre olía a las tortillas recién hechas que Lupita preparaba cada tarde. Lupita notó inmediatamente que algo andaba mal. Después de 15 años de matrimonio, podía leer a su esposo como un libro abierto. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó mientras servía la cena, unos tacos de frijoles con queso y salsa verde que habían planeado acompañar con las historias del día. Roberto esperó hasta que los niños terminaran de cenar y se fueran a hacer la tarea para contarle a Lupita lo sucedido. Ella escuchó en silencio, su rostro reflejando primero sorpresa, luego indignación y finalmente preocupación. Lupita trabajaba como cajera en un supermercado Soriana, ganando apenas un poco más del salario mínimo. El ingreso principal de la familia había sido siempre el de Roberto. «No es justo», dijo Lupita tomando la mano de su esposo sobre la mesa de la cocina. «Tú solo querías ayudar a esa señora. ¿Cómo ibas a saber que iba a causar problemas?» «Debí cobrarle», respondió Roberto con amargura, aunque fuera algo simbólico. Pero me dio tanta lástima verla tan angustiada, y el trabajo fue tan rápido que ni siquiera lo pensé. Ahora mira, sin trabajo y con la renta que hay que pagar en 2 semanas. Lupita apretó su mano con más fuerza. «Vas a encontrar otro trabajo, Roberto. Eres el mejor mecánico que conozco. Cualquier taller estaría feliz de tenerte». Roberto quería creer las palabras de su esposa, pero la realidad del mercado laboral en Ciudad de México era más complicada. La competencia entre mecánicos era feroz y muchos talleres ya tenían sus equipos completos. Además, sabía que don Gilberto, despechado como estaba, probablemente no le daría buenas referencias si alguien llamaba a preguntar por él. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto tocó la puerta de más de 20 talleres mecánicos en diferentes colonias de la ciudad. Llevaba consigo un currículum simple que Lupita le había ayudado a preparar en una computadora del ciber de la esquina, detallando sus 20 años de experiencia.
Sus especialidades en sistemas de inyección electrónica, transmisiones automáticas y diagnósticos eléctricos complejos. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No estamos contratando en este momento. Déjanos tu información y te llamamos si surge algo. O simplemente, lo siento, no tenemos presupuesto para otro mecánico. En uno de los talleres, el dueño fue más honesto. Mira, Roberto, llamé a don Gilberto para pedirle referencias sobre ti. Y no me dijo nada bueno. Dice que eres problemático, que no respetas las políticas del taller y que te gusta hacer las cosas a tu manera sin consultar. Con una referencia así, es difícil que alguien te contrate. Roberto sintió la rabia hervirle en el pecho, pero se contuvo. Sabía que perder los estribos no ayudaría en nada. Agradeció al hombre por su honestidad y siguió buscando. Mientras tanto, los ahorros familiares comenzaban a agotarse. Lupita hacía milagros con el poco dinero que tenían, comprando solo lo esencial y cocinando comidas cada vez más sencillas. Los niños notaban la tensión, pero no entendían completamente lo que estaba pasando. Una tarde, 3 semanas después del despido, Roberto estaba sentado en una banca del Parque México, en la Colonia Condesa, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Había salido temprano para buscar trabajo, pero después de recibir otro rechazo, simplemente no tuvo ánimos de seguir. Se sentó a observar a la gente pasar, familias felices, parejas tomadas de la mano, perros jugando con sus dueños. Todo el mundo parecía tener sus vidas en orden, excepto él. Fue entonces cuando escuchó un ruido familiar que inmediatamente captó su atención profesional. Era el sonido inconfundible de un motor con problemas en el sistema de refrigeración, posiblemente una bomba de agua fallando o una fuga en el radiador. Roberto levantó la vista y vio un BMW Serie 3 plateado, relativamente nuevo, estacionándose con dificultad cerca de la banca donde estaba sentado. Del auto bajó una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con ropa deportiva elegante, claramente regresando de hacer ejercicio en el parque. La mujer abrió el cofre del auto y se quedó mirando el motor con expresión confundida mientras una pequeña columna de vapor se elevaba. Roberto observó la escena por un momento, debatiendo internamente si debía ofrecerse a ayudar. Después de lo que había pasado con la última vez que ayudó a una desconocida, parte de él quería simplemente seguir su camino. Pero su naturaleza generosa y su amor por su oficio pudieron más que su cautela. Se levantó de la banca y se acercó caminando despacio. «Disculpe, señora», dijo con tono respetuoso. «Yo soy mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo a su auto?» La mujer lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Roberto sabía que no tenía la apariencia más impresionante en ese momento. Llevaba unos jeans desgastados, una camiseta simple, y sus zapatos de trabajo estaban manchados de grasa permanentemente. Pero había algo en sus ojos, una honestidad y una competencia genuinas que la mujer pareció reconocer. «¿De verdad?», preguntó ella con alivio evidente en su voz. «Es que empezó a salir este vapor y no sé qué pasa. Tengo que recoger a mis hijos de la escuela en media hora». Roberto se acercó al motor y lo inspeccionó con ojo experto. No tocó nada al principio, solo observó. Después de unos momentos, identificó el problema. «Es su manguera superior del radiador», explicó, señalando hacia el componente. «Mire aquí, tiene una pequeña fisura. No es grave todavía, pero está perdiendo líquido refrigerante, por eso el vapor». «¿Es peligroso manejarlo así?», preguntó la mujer, mordiéndose el labio inferior con preocupación. «Depende de qué tan lejos tenga que ir», respondió Roberto honestamente. «Si es solo unas pocas cuadras y maneja despacio, probablemente llegue, pero no debería manejarlo mucho más después de eso. La manguera podría reventar completamente
Y entonces sí tendría un problema serio. Podría sobrecalentarse el motor y causar daños mayores. La mujer pensó por un momento. La escuela de mis hijos está como a 10 cuadras de aquí. ¿Cree que pueda llegar? Roberto asintió. Probablemente sí, pero le recomiendo que apenas llegue a su casa, apague el motor y no lo vuelva a encender hasta que cambie esa manguera. ¿Tiene algún taller de confianza? La mujer negó con la cabeza. Acabo de mudarme a este vecindario hace 2 meses. Todavía no conozco ningún taller por aquí. Roberto dudó un momento. No tenía tarjetas de presentación, ni siquiera tenía un taller donde trabajar, pero había una solución temporal que podía ofrecer. Mire, si quiere, puedo ir a una refaccionaria que conozco aquí cerca, comprar la manguera correcta y cambiarla en su casa esta misma tarde. Es un trabajo sencillo, me tomaría como 1 hora. ¿De verdad haría eso?, preguntó la mujer, sus ojos iluminándose. ¿Cuánto me costaría? Roberto hizo un cálculo mental rápido. La manguera debe costar unos 300 pesos, tal vez 400 si es original de agencia. Por la mano de obra, pues serían otros 300 pesos, total como 700 pesos. La mujer asintió inmediatamente. Me parece perfecto, mire, déjeme darle mi dirección. Sacó una pluma y un papel de su bolsa y anotó una dirección en la colonia Polanco. Roberto notó que era una zona muy exclusiva de la ciudad, donde vivía gente con recursos considerables. ¿Podría estar ahí como a las 5 de la tarde? Ahí estaré, prometió Roberto. La mujer le dio las gracias efusivamente. Subió a su auto con cuidado y se marchó conduciendo muy despacio, tal como Roberto le había recomendado. Roberto miró el papel con la dirección y sintió una pequeña chispa de esperanza por primera vez en semanas. Eran solo 700 pesos, pero era trabajo honesto y cada peso contaba en este momento. Caminó hasta la refaccionaria donde había trabajado por años y donde lo conocían bien. El dueño, don Macario, un hombre mayor que llevaba 50 años en el negocio de refacciones, lo saludó con su acostumbrada cordialidad. «Roberto, qué milagro por aquí. Me enteré de lo que pasó con don Gilberto. ¡Qué injusticia, hermano!». Roberto le agradeció sus palabras y le explicó lo que necesitaba. Don Macario le consiguió la manguera correcta para el BMW, una pieza original de buena calidad, y le dio un descuento especial. «Son 350 pesos, pero para ti son 300. Ya sé que las cosas están difíciles, y págame cuando tengas. No hay prisa». La generosidad de don Macario casi hace llorar a Roberto. En momentos difíciles, descubría quiénes eran sus verdaderos amigos. Prometió pagarle en cuanto recibiera el dinero del trabajo y salió de la refaccionaria con la manguera nueva bajo el brazo. A las 5 en punto de la tarde, Roberto tocaba el timbre de una hermosa casa de 2 pisos en una calle arbolada de Polanco. La propiedad era impresionante, con un jardín bien cuidado al frente y una fachada moderna que gritaba dinero y buen gusto. La misma mujer del parque abrió la puerta, ahora vestida con ropa casual pero elegante. «Llegó puntual», exclamó ella con una sonrisa. «El auto está en el garaje. Pase, por favor». Roberto siguió a la mujer a través de la casa hasta un garaje espacioso que albergaba no solo el BMW, sino también un Mercedes-Benz SUV y un Audi deportivo. Era una colección impresionante de vehículos alemanes de lujo. Roberto no pudo evitar sentir un poco de envidia sana. Claramente, esta familia tenía recursos que él solo podía soñar. «Voy a traerle algo de tomar», dijo la mujer. «Agua, refresco, café». «Un agua estaría perfecta, gracias», respondió Roberto, ya sacando sus herramientas básicas que siempre llevaba consigo en una pequeña bolsa de lona. La mujer regresó momentos después con una botella de agua fría y se quedó observando mientras Roberto trabajaba. Él estaba acostumbrado a tener audiencia. Muchos clientes disfrutaban ver el proceso de reparación
y siempre aprovechaba para explicar lo que estaba haciendo. Primero tengo que drenar el líquido refrigerante que queda en el sistema, explicó, mientras trabajaba con movimientos seguros y eficientes. Luego quito la manguera vieja, limpio bien las conexiones porque a veces se acumula sedimento y finalmente instalo la manguera nueva asegurándome de que las abrazaderas queden bien apretadas para que no haya fugas. ¿Cuántos años lleva siendo mecánico?, preguntó la mujer con genuino interés. 20 años, respondió Roberto con orgullo. Empecé como aprendiz cuando tenía 18. Mi papá también era mecánico, así que crecí entre motores y herramientas. Se nota que le apasiona su trabajo, comentó ella. La forma en que habla de los autos es como si fueran seres vivos. Roberto sonrió. Para mí lo son, en cierto modo. Cada auto tiene su personalidad, sus peculiaridades. Parte de ser buen mecánico es aprender a escuchar lo que el auto te está diciendo. Trabajaron en silencio por un rato, solo interrumpido por los sonidos de las herramientas y ocasionalmente los gritos alegres de los niños de la mujer jugando dentro de la casa. Roberto terminó el trabajo en poco menos de 1 hora, tal como había prometido. Probó el motor, verificando que no hubiera fugas y que la temperatura se mantuviera estable. «Listo», anunció finalmente limpiándose las manos con su trapo. «Quedó perfecto, ya no va a tener problemas con eso. Aunque le recomendaría que en unos 6 meses haga revisar todo el sistema de refrigeración, las otras mangueras también tienen sus años y es mejor prevenir que lamentar». La mujer asintió y sacó su cartera. Dijo que eran 700 pesos, ¿verdad? Así es, confirmó Roberto. Para su sorpresa, la mujer sacó 1000 pesos. Quédese con el cambio. Hizo un trabajo excelente y muy rápido. Además, me salvó de un problema mayor. Roberto quiso protestar, pero ella insistió. Por favor, acéptelo. Se lo ganó. Roberto aceptó el dinero con gratitud y le dio un pequeño recibo escrito a mano con su número de teléfono. Si tiene cualquier otro problema con sus autos, no dude en llamarme. Aunque ahora mismo estoy entre trabajos, siempre puedo hacer trabajos a domicilio. La mujer tomó el recibo y lo guardó cuidadosamente en su cartera. Gracias, Roberto. Y mucha suerte en su búsqueda de trabajo. Un mecánico tan bueno como usted no debería tardar en encontrar algo. Roberto salió de la casa sintiendo una mezcla de satisfacción por el trabajo bien hecho y melancolía por su situación general. Los 1000 pesos ayudarían, pero necesitaba un empleo estable, no solo trabajos ocasionales. De camino a casa, se detuvo en una tienda y compró algunas cosas para la cena, pequeños lujos que no habían podido permitirse en semanas. Un pollo rostizado, tortillas frescas, una ensalada preparada y hasta un pequeño pastel para los niños. Cuando llegó a casa y mostró las compras, Lupita lo abrazó fuerte. ¿Conseguiste trabajo? No, algo fijo, admitió Roberto. Pero tuve un trabajo particular. Y mira, le mostró el dinero que le quedaba después de pagar la manguera a don Macario y comprar la cena. Son casi 600 pesos. Esa noche, la familia Morales cenó con más alegría de la que habían tenido en semanas. Los niños estaban emocionados con el pollo y el pastel, y Roberto les contó la historia de cómo había ayudado a la señora del BMW, omitiendo los detalles de su desesperación económica. Para ellos, papá simplemente era el mejor mecánico del mundo, capaz de arreglar cualquier cosa. Después de acostar a los niños, Roberto y Lupita se sentaron en el pequeño balcón de su departamento, mirando las luces de la ciudad. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», dijo Roberto en voz baja. «No es tanto haber perdido el trabajo. Es que me despidieron por hacer lo correcto, por ayudar a alguien que necesitaba ayuda. ¿En qué momento hacer el bien se convirtió en algo malo?». Lupita recargó su cabeza en el hombro de su esposo.
No se convirtió en algo malo, mi amor. Don Gilberto es un hombre amargado que solo piensa en el dinero. Tú hiciste lo correcto y eventualmente eso va a ser recompensado. Ya lo verás. Las palabras de Lupita eran reconfortantes, pero Roberto no podía evitar sentir cierto cinismo. En su experiencia, hacer lo correcto no siempre llevaba a recompensas. A veces solo llevaba a más problemas. Pero mantuvo esos pensamientos para sí mismo y abrazó a su esposa, agradecido de tener a alguien que creía en él incluso cuando él mismo dudaba. Los días siguieron su curso y Roberto continuó su búsqueda de empleo sin mucho éxito. Ocasionalmente conseguía algún trabajo particular, un cambio de aceite aquí, un diagnóstico allá, pero nada que representara un ingreso estable. La presión financiera crecía, la renta vencía en una semana y todavía les faltaba casi la mitad del dinero necesario. Roberto consideró pedirle prestado a su hermano mayor, pero sabía que él también tenía sus propios problemas económicos. Una tarde, Roberto estaba en el mercado de San Juan comprando verduras baratas para la semana cuando sonó su celular. Era un número que no reconocía. Contestó con cierta desconfianza, temiendo que fuera un cobrador. ¿Hablo con Roberto Morales?, preguntó una voz masculina profesional al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Mauricio Salazar. Soy el gerente de operaciones de transportes empresariales del Valle. ¿Tiene un momento para hablar? Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Transportes Empresariales del Valle era una de las empresas de logística más grandes de Ciudad de México, con una flota de más de 200 vehículos entre camiones, camionetas y autos. Sí, claro. Dígame. Me dieron su número una persona que me habló muy bien de sus habilidades como mecánico. Estamos buscando un supervisor técnico para nuestro taller interno. Alguien con experiencia amplia en diferentes tipos de vehículos. ¿Estaría interesado en venir a una entrevista? Roberto casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. Por supuesto. ¿Cuándo sería conveniente? ¿Qué le parece mañana a las 10 de la mañana? Nuestra oficina principal está en la Colonia Industrial Vallejo. Roberto confirmó que ahí estaría y anotó la dirección en un pedazo de papel que encontró en su bolsillo. Cuando colgó el teléfono, se quedó parado en medio del mercado con una sonrisa enorme en el rostro, ganándose miradas curiosas de los vendedores a su alrededor. Finalmente, después de semanas de rechazos y desilusiones, tenía una oportunidad real. Esa noche, Lupita planchó la mejor camisa de Roberto y lustró sus zapatos hasta que brillaron lo mejor posible dado su estado. Te vas a ver muy profesional, le aseguró. Solo sé tú mismo, muéstrales lo que sabes hacer y ese trabajo es tuyo. Roberto durmió poco esa noche, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre mantenimiento de flotas vehiculares, sistemas de diagnóstico avanzados y gestión de equipos de trabajo. Había trabajado con suficientes mecánicos a lo largo de los años como para saber qué hacía a un buen supervisor. Conocimiento técnico profundo, habilidad para enseñar y guiar, y sobre todo, integridad y honestidad. A la mañana siguiente, Roberto salió de su casa con 2 horas de anticipación, queriendo asegurarse de llegar con tiempo de sobra. Tomó el metro y 2 autobuses hasta llegar a la Colonia Industrial Vallejo, una zona de amplios almacenes y edificios corporativos en el norte de la ciudad. Las instalaciones de transportes empresariales del Valle eran impresionantes, un complejo enorme con oficinas administrativas, un patio de maniobras con docenas de camiones estacionados y lo que parecía ser un taller mecánico del tamaño de un hangar de aviones. En la recepción, una joven amable lo dirigió a una sala de espera en el segundo piso.
Roberto se sentó nerviosamente, observando las paredes decoradas con fotografías de la flota de la empresa y certificaciones de calidad. Había otros dos hombres esperando también, ambos vestidos con ropa más formal que él, lo que hizo que Roberto se sintiera un poco inadecuado, a pesar de los esfuerzos de Lupita por hacerlo ver presentable. Después de unos 20 minutos, una puerta se abrió y salió un hombre alto de unos 45 años, con cabello peinado hacia atrás y un traje de negocios impecable. «¿Roberto Morales?», llamó. Roberto se levantó. «Soy yo, mucho gusto». «Mauricio Salazar», dijo el hombre estrechando su mano firmemente. «Pase, por favor». La oficina de Mauricio era espaciosa y organizada, con una gran ventana que daba vista al patio de maniobras. En las paredes había más fotografías de vehículos, pero también diplomas y certificaciones que indicaban que Mauricio no era solo un administrador, sino alguien con formación técnica sólida. «Gracias por venir, Roberto», comenzó Mauricio, invitándolo a sentarse. «Como le mencioné por teléfono, estamos buscando un supervisor técnico para nuestro taller. Déjeme contarle un poco sobre la posición. Tendría a su cargo un equipo de 12 mecánicos, desde especialistas en transmisiones hasta técnicos en sistemas eléctricos. Su responsabilidad sería coordinar el mantenimiento preventivo de toda nuestra flota, supervisar las reparaciones mayores y asegurarse de que nuestros estándares de calidad se mantengan altos. Tiene experiencia liderando equipos». Roberto asintió. «En el taller donde trabajaba, durante los últimos 2 años, fui el mecánico líder del turno. Coordinaba el trabajo de otros 4 mecánicos, asignaba los trabajos según las especialidades de cada quien y revisaba que todo se hiciera correctamente. También entrenaba a los aprendices nuevos». «Excelente», dijo Mauricio tomando notas en una libreta. «Hábleme de su experiencia técnica. ¿Qué tipos de vehículos ha reparado?». Durante los siguientes 40 minutos, Roberto habló detalladamente sobre su experiencia. Explicó cómo había trabajado con todo tipo de vehículos, desde autos compactos hasta camiones de carga pesada. Describió casos complejos que había resuelto. Un sistema de inyección electrónica que fallaba intermitentemente y que nadie más podía diagnosticar. Una transmisión automática que hacía ruidos extraños y que resultó ser un problema en el convertidor de torque. Un sistema eléctrico de una camioneta que drenaba la batería y que finalmente descubrió ser causado por un módulo de control defectuoso. Mauricio escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que Roberto respondía con precisión y confianza. Era evidente que Mauricio sabía de qué hablaba y que estaba evaluando no solo el conocimiento de Roberto, sino también su forma de pensar y resolver problemas. «Muy impresionante», comentó Mauricio finalmente. «Ahora tengo una pregunta más personal. ¿Por qué dejó su trabajo anterior?». Roberto había temido esta pregunta. Respiró hondo y decidió ser completamente honesto. «Me despidieron, señor Salazar, y fue por algo que todavía me cuesta entender». Procedió a contar la historia de la mujer con la llanta ponchada, cómo la había ayudado sin cobrarle y cómo esto había resultado en su despido por malinterpretar el gesto como condescendiente. Esperaba ver desilusión o desconfianza en los ojos de Mauricio, pero en cambio vio algo más, una expresión pensativa y lo que parecía ser respeto. «Interesante», dijo Mauricio. «¿Y si pudiera regresar en el tiempo, haría algo diferente?». Roberto lo pensó honestamente antes de responder. Probablemente le hubiera cobrado algo simbólico a la señora, aunque fuera 50 pesos, solo para evitar que se sintiera incómoda. Pero en cuanto a ayudarla, no. Volvería a hacer lo mismo. Para mí, ser mecánico no es solo un trabajo, es una forma de ayudar a la gente. Todos dependemos de nuestros vehículos para llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela,
vivir nuestras vidas. Cuando puedo ayudar a alguien que está en apuros, siento que estoy cumpliendo mi propósito. Mauricio sonrió ampliamente. Esa es exactamente la actitud que buscamos en Transportes Empresariales del Valle. Roberto, me gustaría ofrecerle el puesto de supervisor técnico. El salario es de 18,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico para toda su familia, aguinaldo y bonos por desempeño. ¿Le interesa? Roberto sintió que el mundo se detenía por un momento. 18,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en cualquier momento de su carrera. Era casi el doble de lo que ganaba en el taller de don Gilberto. Con ese salario, no solo podrían pagar la renta sin problemas, sino que podrían empezar a ahorrar, tal vez incluso considerar mudarse a un departamento más grande. Sí, por supuesto, logró decir, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Acepto con mucho gusto, señor Salazar. No lo va a decepcionar. Estoy seguro de que no lo hará, respondió Mauricio, levantándose y extendiendo su mano. Puede empezar el próximo lunes. Pase mañana por Recursos Humanos para llenar el papeleo y hacer su alta. Y Roberto, una cosa más. Mauricio abrió un cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación que le entregó. La persona que me dio su número y me recomendó específicamente para esta posición fue muy enfática sobre sus habilidades y su carácter. Dijo que usted era el tipo de persona que esta empresa necesita. Roberto miró la tarjeta de presentación y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El nombre en la tarjeta decía Patricia Salazar, directora general, Transportes Empresariales del Valle. Debajo había una fotografía pequeña. Era la mujer del BMW, la del parque, aquella a quien le había cambiado la manguera del radiador. «Patricia Salazar», murmuró Roberto, todavía procesando la información. «Ella es mi hermana», completó Mauricio con una sonrisa. «Y la dueña de esta empresa fundó Transportes Empresariales del Valle hace 15 años con un solo camión. Ahora tenemos más de 200 vehículos y operamos en 6 estados. Cuando Patricia me habló de usted, me dijo que había encontrado a un mecánico con integridad verdadera, algo difícil de encontrar estos días. Me contó cómo diagnosticó el problema de su auto en segundos, cómo le explicó todo con paciencia y cómo hizo un trabajo impecable en su casa. Pero lo que más la impresionó fue su honestidad. Le dijo que no manejara el auto más de lo necesario, aunque eso significara perder un cliente potencial a largo plazo. Eso le demostró que usted prioriza hacer lo correcto sobre hacer dinero rápido. Roberto se sentó de nuevo, sus piernas de repente sintiéndose débiles. Yo no tenía idea de quién era ella. Solo quería ayudarla. Exactamente, dijo Mauricio. Esa es la razón por la que está aquí. Patricia tiene un don para identificar talento y carácter genuinos. Ha construido esta empresa rodeándose de personas honestas y competentes, y ahora usted es parte de ese equipo. Roberto salió de las oficinas de Transportes Empresariales del Valle caminando sobre nubes. Todavía no podía creer completamente lo que había sucedido. En el transcurso de pocas semanas, había pasado de ser despedido injustamente a conseguir el mejor trabajo de su vida. Todo gracias a un simple acto de bondad que ni siquiera había considerado como algo especial en su momento. Tomó el autobús de regreso a casa, pero se bajó 2 paradas antes para entrar a una florería y comprar un ramo de rosas para Lupita. Era un lujo que no se habían podido permitir en meses, pero hoy era un día especial. También se detuvo en una juguetería y compró pequeños juguetes para Daniela y Carlitos. Cuando llegó a su departamento, Lupita estaba preparando la comida mientras los niños hacían su tarea en la mesa de la cocina. En el momento en que Roberto entró con las flores y los juguetes,
Todos supieron inmediatamente que algo extraordinario había sucedido. ¿Conseguiste el trabajo?, preguntó Lupita, sus ojos ya llenándose de lágrimas. «Conseguí el trabajo», confirmó Roberto, su propia voz quebrándose, «y espera a que te cuente la historia completa». Mientras la familia Morales celebraba esa noche con una cena especial de enchiladas verdes que Lupita preparó con el pollo que quedaba en el refrigerador, Roberto contó toda la historia. Habló de cómo la mujer del BMW resultó ser Patricia Salazar, dueña de una empresa de logística importante. Explicó cómo su simple acto de cambiar una manguera de radiador, algo que para él había sido un trabajo de rutina, había resultado en una recomendación que cambió su vida. «Es como esas historias de la televisión», dijo Daniela con ojos grandes de asombro. «Como cuando alguien ayuda a un genio y el genio le concede 3 deseos». Roberto se rió y acarició el cabello de su hija. «Algo así, mi amor, excepto que en este caso el genio resultó ser una empresaria muy inteligente que sabe reconocer a las buenas personas». «Es el karma», dijo Lupita sabiamente. «Siempre te he dicho que las cosas buenas les pasan a las personas buenas». Tardó un poco, pero finalmente llegó tu recompensa. Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto y Lupita se quedaron despiertos hasta tarde, planeando su futuro con una emoción que no habían sentido en años. Hablaron de ahorrar para eventualmente comprar su propio departamento en lugar de rentar. Discutieron sobre inscribir a los niños en mejores escuelas. Roberto incluso mencionó la posibilidad de que Lupita dejara su trabajo estresante en el supermercado si así lo deseaba, aunque ella insistió en que le gustaba tener su propia independencia económica. El lunes siguiente, Roberto llegó a Transportes Empresariales del Valle a las 7 de la mañana, 1 hora antes de lo requerido. Quería causar una buena primera impresión. Mauricio lo recibió personalmente y lo llevó a un recorrido por las instalaciones. El taller era impresionante, con equipos de diagnóstico de última generación, fosas de reparación, elevadores hidráulicos y prácticamente cualquier herramienta que un mecánico pudiera soñar. «Este será su reino», dijo Mauricio con un gesto amplio. Los 12 mecánicos de su equipo son buenos profesionales, pero necesitan dirección. El anterior supervisor se jubiló hace 2 meses y desde entonces hemos estado operando sin un liderazgo claro. Su trabajo es organizarlos, optimizar nuestros procesos y mantener nuestra flota funcionando al 100%. Roberto conoció a su equipo esa mañana. Eran hombres de diversas edades y experiencias, algunos más jóvenes que él, otros mayores. Notó inmediatamente cierta desconfianza en algunos de ellos, especialmente en los mecánicos mayores que probablemente habían esperado ser promovidos al puesto de supervisor. Roberto sabía que tendría que ganarse su respeto con acciones, no solo con palabras. Durante sus primeros días, Roberto se dedicó principalmente a observar. Veía cómo trabajaba cada mecánico, identificaba sus fortalezas y debilidades, entendía los flujos de trabajo existentes. También descubrió varios problemas sistemáticos. Las órdenes de trabajo no estaban bien organizadas, resultando en confusión sobre qué vehículos tenían prioridad. No había un sistema claro de control de inventario de refacciones, lo que ocasionalmente resultaba en retrasos cuando faltaban piezas importantes. Y algunos mecánicos habían desarrollado malos hábitos, tomando atajos que, si bien ahorraban tiempo a corto plazo, podían resultar en problemas mayores después. Pero Roberto no llegó como un dictador, imponiendo cambios drásticos de inmediato. En lugar de eso, comenzó a trabajar junto a los mecánicos, ensuciándose las manos, igual que ellos. Cuando uno de los mecánicos más jóvenes, un chico llamado Jesús que tenía apenas 2 años de experiencia, se atascó diagnosticando un problema complejo en un sistema de frenos ABS, Roberto no lo regañó ni le quitó el trabajo.
En cambio, se acercó y comenzó a hacer preguntas. ¿Qué has revisado hasta ahora?, preguntó Roberto. Jesús explicó nerviosamente los pasos que había seguido. Roberto escuchó con atención y luego dijo: «Buen trabajo en la metodología, pero déjame enseñarte un truco que aprendí hace años. Cuando el ABS da este tipo de código de error específico, generalmente es una de tres cosas». Procedió a mostrarle a Jesús cómo diagnosticar sistemáticamente cada posibilidad, explicando el razonamiento detrás de cada paso. Este tipo de interacciones se repitieron durante las primeras semanas. Roberto nunca criticaba abiertamente a sus mecánicos, pero constantemente buscaba oportunidades para enseñar y guiar. Gradualmente, la actitud del equipo comenzó a cambiar. Los mecánicos más jóvenes empezaron a verlo como un mentor valioso, alguien de quien podían aprender constantemente. Los mecánicos más experimentados comenzaron a respetar su conocimiento profundo y su humildad para reconocer cuando no sabía algo y necesitaba investigar. Un día, aproximadamente un mes después de que Roberto comenzara, uno de los mecánicos veteranos, un hombre de 50 años llamado Tomás, que inicialmente había sido uno de los más escépticos sobre el nuevo supervisor, se acercó a Roberto durante el almuerzo. «Oye, Roberto», dijo Tomás con cierta timidez, «quería decirte que al principio no estaba muy contento cuando te contrataron. Yo esperaba que me dieran el puesto de supervisor, pero he estado observando cómo trabajas, cómo tratas a todos con respeto, cómo nunca nos haces sentir menos por no saber algo. Y quiero decirte que me equivoqué. Eres un buen líder, hermano». Roberto sintió que esas palabras valían más que cualquier aumento de salario. Estrechó la mano de Tomás y le agradeció su honestidad. A partir de ese momento, Tomás se convirtió en uno de sus aliados más fuertes dentro del equipo, ayudándolo a implementar cambios y apoyando sus decisiones frente a los demás mecánicos. Con el apoyo del equipo consolidado, Roberto comenzó a implementar mejoras sistemáticas. Creó un tablero visual para organizar las órdenes de trabajo por prioridad, asegurándose de que todos supieran en qué debían enfocarse. Estableció un sistema semanal de revisión de inventario de refacciones, anticipando las necesidades antes de que se convirtieran en problemas urgentes. Implementó sesiones de capacitación mensuales, donde los mecánicos compartían conocimientos entre ellos, creando una cultura de aprendizaje continuo. Los resultados fueron evidentes rápidamente. El tiempo promedio de reparación disminuyó un 20% en los primeros 3 meses. Las quejas sobre vehículos que regresaban con problemas recurrentes prácticamente desaparecieron. Y lo más importante, la moral del equipo mejoró dramáticamente. Los mecánicos ya no veían su trabajo como una rutina tediosa, sino como una oportunidad de hacer algo bien y con orgullo. Mauricio Salazar notó estos cambios y quedó impresionado. En las reuniones semanales con Roberto siempre tenía palabras de reconocimiento. «Los números hablan por sí mismos, Roberto. Nuestros costos de mantenimiento han bajado, nuestra disponibilidad de flota ha aumentado y no hemos tenido una sola queja de los conductores sobre el trabajo del taller. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Pero el momento más significativo para Roberto llegó 3 meses después de comenzar su trabajo. Había sido invitado a una reunión de la junta directiva para presentar un informe sobre las operaciones del taller. Era su primera interacción formal con la alta dirección de la empresa y estaba comprensiblemente nervioso. La sala de juntas era elegante, con una mesa larga de madera pulida y sillas de cuero. Alrededor de la mesa estaban sentados los principales ejecutivos de la empresa, incluyendo a Mauricio y, en la cabecera, Patricia Salazar. Esta era la primera vez que Roberto la veía desde aquel día en su casa, cuando le cambió la manguera del radiador.
Patricia lo saludó con una sonrisa cálida. Roberto, qué gusto volver a verte. He escuchado cosas maravillosas sobre tu trabajo aquí. Gracias, señora Salazar, respondió Roberto, sintiendo una mezcla de gratitud y timidez. Es un honor trabajar para su empresa. Por favor, llámame Patricia, dijo ella con un gesto de la mano. Aquí somos un equipo, no hay necesidad de tanta formalidad. Ahora cuéntanos sobre las mejoras que has implementado en el taller. Durante los siguientes 30 minutos, Roberto presentó su informe. Habló de los sistemas que había implementado, los resultados que habían logrado y sus planes para mejoras futuras. Propuso invertir en capacitación avanzada para algunos mecánicos en nuevas tecnologías como vehículos eléctricos e híbridos, anticipándose a las tendencias del mercado. También sugirió crear un programa de aprendices, donde jóvenes interesados en la mecánica pudieran aprender el oficio mientras ganaban un salario modesto, beneficiando tanto a la empresa con mano de obra adicional como a la comunidad, proporcionando oportunidades educativas. Los ejecutivos escucharon con atención, ocasionalmente haciendo preguntas que Roberto respondió con confianza y precisión. Al final de la presentación, Patricia fue la primera en hablar. Excelente trabajo, Roberto. No solo has mejorado nuestras operaciones actuales, sino que estás pensando estratégicamente sobre el futuro. Me gusta especialmente tu propuesta del programa de aprendices. De hecho, tengo una historia que quiero compartir contigo y con todos aquí. Patricia se recargó en su silla y continuó. Hace 3 meses, mi auto tuvo un problema en el Parque México. Un desconocido se ofreció a ayudarme, no porque esperara algo a cambio, sino simplemente porque vio a alguien en apuros y tuvo la decencia de ofrecer su ayuda. Ese hombre era Roberto. En ese momento él no sabía quién era yo. Yo estaba vestida en ropa deportiva simple, manejando uno de mis autos más viejos. Para él era solo otra persona que necesitaba ayuda. Todos en la sala escuchaban con atención mientras Patricia continuaba. Lo que me impresionó no fue solo su competencia técnica, que era evidente, fue su integridad. Cuando fui a su casa para que cambiara una manguera del radiador, me cobró un precio justo. No intentó aprovecharse de una mujer que obviamente no sabía de mecánica. Me explicó todo lo que estaba haciendo, y cuando terminó, me dio recomendaciones honestas sobre otros mantenimientos que mi auto necesitaría en el futuro, aunque sabía que probablemente no volvería a verme. Patricia miró directamente a Roberto. Ese tipo de integridad es rara, especialmente en alguien que estaba pasando por un momento tan difícil. Cuando Mauricio me mencionó que estaban buscando un supervisor técnico, inmediatamente pensé en ti. Y ahora, viendo los resultados que has logrado, sé que tomé la decisión correcta. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Yo no sabía que usted era la dueña de esta empresa, Patricia. Si lo hubiera sabido, habrías actuado diferente, interrumpió Patricia con una sonrisa. No lo creo, y esa es exactamente la razón por la que estás aquí. Este tipo de carácter, esta integridad fundamental, es lo que construye empresas sólidas. No es solo sobre tener habilidades técnicas, es sobre tener los valores correctos. Después de la reunión, mientras Roberto caminaba de regreso al taller, se sentía abrumado por la gratitud. Pensó en cómo su vida había cambiado dramáticamente en solo unos meses. Pensó en don Gilberto, el jefe que lo había despedido por ayudar a alguien, y sintió más lástima que rabia. Don Gilberto vivía en un mundo donde cada interacción era una transacción, donde la bondad solo tenía valor si podía ser monetizada. Roberto había descubierto que el mundo real era mucho más complejo y, finalmente, más justo. Los meses siguieron pasando y Roberto continuó prosperando en su papel.
Su familia se mudó a un departamento más grande en una mejor colonia. Daniela y Carlitos se inscribieron en una escuela privada de calidad. Lupita decidió mantener su trabajo en el supermercado, pero redujo sus horas para tener más tiempo con los niños. Y Roberto, por primera vez en su vida, comenzó a ahorrar dinero consistentemente, construyendo un colchón financiero para emergencias futuras. Pero el cambio más significativo fue interno. Roberto había recuperado algo que había perdido durante esas semanas oscuras de desempleo. Su fe en que hacer lo correcto eventualmente llevaría a buenos resultados. No de manera instantánea o mágica, pero sí de forma real y tangible. Un año después de comenzar en Transportes Empresariales del Valle, Roberto fue promovido a director de mantenimiento, supervisando no solo el taller principal, sino también 2 talleres satélites que la empresa había abierto en otras ciudades. Su salario aumentó a 25,000 pesos mensuales. Era más de lo que jamás había imaginado ganar cuando empezó como aprendiz de mecánico 20 años atrás. Pero Roberto nunca olvidó sus raíces ni las lecciones de humildad que había aprendido. Implementó el programa de aprendices que había propuesto, dando oportunidades a jóvenes de bajos recursos interesados en aprender el oficio de mecánico. Personalmente mentoreaba a varios de ellos, transmitiéndoles no solo conocimientos técnicos, sino también los valores de integridad y honestidad que él consideraba fundamentales. Uno de esos aprendices era un joven de 18 años, llamado Miguel, quien le recordaba a Roberto de sí mismo a esa edad, hambriento de conocimiento, trabajador incansable, y con un talento natural para entender cómo funcionaban las cosas mecánicas. Roberto vio en Miguel la misma chispa que él había tenido y se dedicó especialmente a su desarrollo. Un día, Miguel cometió un error que costó caro. Olvidó apretar adecuadamente los birlos de una llanta en un camión que había estado reparando, y la llanta casi se sale mientras el conductor estaba en la carretera. Afortunadamente, el conductor sintió la vibración y se detuvo antes de que ocurriera un accidente, pero el potencial de tragedia había sido real. Miguel estaba devastado, convencido de que lo despedirían. Roberto lo llamó a su oficina. Miguel entró con la cabeza gacha, preparado para lo peor, pero en lugar de un regaño, encontró comprensión. «Miguel», comenzó Roberto, «quiero contarte una historia. Cuando yo tenía tu edad cometí un error similar. Estaba cambiando el aceite de un auto y olvidé apretar bien el filtro de aceite. El cliente manejó hasta su casa y todo el aceite se salió en su cochera. El motor se habría arruinado si él no se hubiera dado cuenta a tiempo. Me sentí terrible, igual que tú te sientes ahora». Miguel levantó la vista, sorprendido. «¿De verdad? ¿Y qué pasó?» Mi jefe en ese momento, un hombre bueno llamado don Alfonso, me explicó que todos cometemos errores. Lo importante no es el error en sí, sino lo que aprendemos de él y cómo nos aseguramos de no repetirlo. Me hizo escribir un procedimiento paso a paso para cambios de aceite y me obligó a seguirlo religiosamente durante un mes hasta que se convirtiera en un hábito inquebrantable. Roberto le entregó a Miguel un cuaderno nuevo. «Quiero que hagas lo mismo. Escribe un procedimiento detallado para cada tarea importante que realizas. Síguelo sin excepción hasta que se convierta en algo automático. Los buenos mecánicos no son los que nunca cometen errores, son los que aprenden de sus errores y se aseguran de no repetirlos». Miguel salió de la oficina con lágrimas de gratitud en los ojos. Ese incidente lo transformó de un aprendiz talentoso a un mecánico meticuloso y cuidadoso. Años después, cuando se graduó del programa de aprendices y se convirtió en mecánico de tiempo completo, Miguel le diría a Roberto que ese momento de comprensión, en lugar de castigo, había sido la lección más importante de su carrera.
Historias como la de Miguel se repetían constantemente. Roberto se había convertido no solo en un excelente supervisor técnico, sino en un mentor y líder que inspiraba lo mejor en las personas a su alrededor. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad hacia una desconocida en un parque. Una mujer cuyo auto tenía un problema que Roberto podía resolver fácilmente. A veces, Roberto se encontraba con don Gilberto en alguna refaccionaría o evento de la industria automotriz. Los encuentros eran incómodos, pero corteses. Don Gilberto había envejecido notablemente. Su rostro mostraba las marcas del estrés crónico. Roberto se había enterado por el chisme de la industria que el taller mecánico automotriz Gilberto había perdido varios clientes importantes y estaba luchando financieramente. El licenciado Montes, irónicamente, había terminado llevando su flota a otro taller después de tener problemas de calidad con el trabajo de don Gilberto. Roberto no sentía satisfacción por los problemas de su antiguo jefe, solo una tristeza tranquila por cómo don Gilberto nunca había entendido que las buenas relaciones y la integridad eran más valiosas que cualquier cliente individual. Cuando se encontraban, Roberto siempre los saludaba con respeto, sin rencor aparente. Don Gilberto, por su parte, parecía avergonzado, probablemente consciente de que había cometido un error terrible al despedir a su mejor mecánico. En una de esas ocasiones, don Gilberto finalmente se acercó a Roberto después de un seminario sobre nuevas tecnologías automotrices. «Roberto», dijo con voz vacilante, «he sabido de tu éxito en transportes empresariales del Valle. Me da gusto que te esté yendo bien». Roberto asintió. «Gracias, don Gilberto. Las cosas han ido bien». Hubo un silencio incómodo antes de que don Gilberto continuara. «Yo quiero que sepas que lamento haberte despedido de esa manera. Estaba presionado, preocupado por perder un cliente importante y no pensé con claridad. Actuaste con integridad y yo te castigué por ello. Eso estuvo mal». Roberto miró a su antiguo jefe y vio a un hombre quebrado por sus propias decisiones miopes. «Lo aprecio, don Gilberto. No guardo rencor. Honestamente, lo que pasó me llevó a algo mucho mejor. A veces las cosas malas suceden para llevarnos hacia donde realmente debemos estar». Don Gilberto asintió tristemente y se alejó. Roberto lo observó irse y sintió una mezcla de emociones. No había victoria en este encuentro, solo el reconocimiento de que la vida tenía formas misteriosas de balancear las cosas. 5 años después de aquel día en el Parque México, Roberto estaba sentado en la ceremonia de graduación de la 5ª generación de aprendices del programa que había fundado. 20 jóvenes, incluyendo a Miguel, quien ahora era uno de los instructores del programa, recibían sus certificados y ofertas de empleo de tiempo completo en transportes empresariales del Valle o en otras empresas del sector que habían llegado a confiar en la calidad de los graduados del programa. Patricia Salazar, quien había insistido en estar presente en cada graduación, dio un discurso emotivo sobre la importancia de invertir en la juventud y en darles oportunidades significativas. Pero al final de su discurso hizo algo inesperado. Llamó a Roberto al estrado. «Quiero que todos conozcan la historia de cómo este programa comenzó», dijo Patricia mientras Roberto subía al escenario, sintiéndose incómodo con la atención. «Hace 5 años, mi auto tuvo un problema y un mecánico desempleado se tomó el tiempo de ayudarme sin esperar nada a cambio. Ese hombre, Roberto Morales, no sabía que su simple acto de bondad iba a cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de más de 80 jóvenes que han pasado por este programa». Patricia se volvió hacia Roberto. «Has tomado la oportunidad que te dimos y la has multiplicado 100 veces.
No solo has sido un excelente líder técnico para nuestra empresa, sino que has creado un legado que continuará impactando vidas mucho después de que todos nosotros nos hayamos jubilado. Ese es el verdadero éxito, Roberto. La audiencia estalló en aplausos. Roberto vio a Lupita en la primera fila, llorando de orgullo, con Daniela y Carlitos a su lado aplaudiendo entusiastamente. Vio a su equipo de mecánicos, algunos de los cuales habían sido sus alumnos. Vio a los nuevos graduados, mirándolo con una mezcla de admiración y gratitud. En ese momento, Roberto comprendió completamente la lección más importante que la vida le había enseñado, que los actos de bondad nunca se desperdician, incluso cuando no reciben reconocimiento inmediato. Que la integridad y la honestidad, aunque a veces parecen no ser recompensadas en el corto plazo, eventualmente atraen las oportunidades correctas. Y que el verdadero éxito no se mide en salarios o títulos, sino en el impacto positivo que dejamos en las vidas de los demás. Esa noche, de regreso en casa, Roberto se sentó en el balcón de su nuevo departamento, un lugar mucho más amplio y cómodo que aquel pequeño espacio en la colonia Doctores donde había vivido durante sus años de lucha. Miraba las luces de la ciudad y reflexionaba sobre el camino increíble que había recorrido. Había comenzado como un mecánico despedido injustamente por hacer lo correcto. Había pasado por semanas de incertidumbre y miedo financiero, pero un simple encuentro en un parque, un acto de bondad hacia una desconocida, había desencadenado una serie de eventos que transformaron completamente su vida. Y lo más hermoso de todo, pensó Roberto mientras Lupita salía al balcón y se sentaba junto a él tomando su mano, era que ahora él estaba en posición de ser para otros lo que Patricia había sido para él. Alguien que ve potencial donde otros solo ven circunstancias, alguien que ofrece oportunidades a quienes las merecen pero no las tienen, alguien que cree en el poder transformador de la bondad y la integridad. ¿En qué piensas?, preguntó Lupita recargando su cabeza en el hombro de su esposo. En lo afortunado que soy, respondió Roberto, y en cómo un momento de bondad puede cambiar todo. Lupita sonrió. Te lo dije desde el principio. Las cosas buenas les pasan a las personas buenas. Solo teníamos que tener paciencia. Roberto besó la frente de su esposa y miró nuevamente hacia las luces de la ciudad, sintiendo una paz profunda. Su historia era prueba de que en un mundo que a menudo parecía recompensar el cinismo y el egoísmo, todavía había lugar para la bondad, la integridad y la fe en que hacer lo correcto eventualmente llevaría a cosas buenas. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de Ciudad de México, Roberto Morales, el mecánico que fue despedido por cambiar una llanta sin cobrar, sonrió sabiendo que su verdadera recompensa no era el salario o el puesto que ahora tenía, sino las vidas que había tocado y continuaría tocando gracias a una segunda oportunidad que llegó disfrazada de una mujer con un auto descompuesto en un parque hace ya 5 años.